en el capítulo 12 de Romanos, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios capítulo 5, perdón. Vamos a leer también la palabra de Dios. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 5:17 de Efesios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Amén. Entonces, en esta mañana este tema que quiero tratar, pues casi siempre se deja aislado para alguna ocasión donde hayan solo solteros, pero yo esta mañana quiero compartir algo que me ha regalado el Señor al respecto, que tiene que ver con la familia, pero tiene que ver con ese momento de cuando comienza. Y si pudiéramos titular así, ¿cómo sé que es él o ella? ¿Cómo sé que él o ella es la indicada? ¿Sí? ¿Cómo sé que él o ella es la indicada? Y esta mañana, ¿cuántos son padres aquí que tienen hijos que se van a casar ya o se están? ¿Cuántos solteros hay aquí que se quieren casar? Uy, casi no hay, entonces. Porque solteros hay muchos, pero que se quieren casar no. Porque dicen, no, eso ni loco. Como si el matrimonio fuera el diablo. Hasta ese punto hemos llegado en que pensamos que el matrimonio es la peor cosa que nos puede pasar en la vida. Pero eso es un invento del diablo. ¿Cierto que sí? Todavía creemos que podemos ser felices casados. Amén, hermanos. Y como todas las cosas en la vida tienen sus altos y bajos, a mí no me puede decir un soltero, a mí por lo menos, no me puede decir un soltero que todo en su vida es perfecto y maravilloso, porque eso es mentira. Todo en la vida tiene sus altos y bajos. ¿Sí o no? Muy bien, entonces, ¿cómo sé que es él o es ella? ¿Cómo sé que es la indicada? ¿Cómo sé que sí o que no? Amén. Entonces, con respecto a esto, hay unas posturas que a veces manejamos. Y lo primero es que hay unas personas que dicen que Dios tiene una sola persona en el mundo para mí y que yo tengo que encontrarla. Lo malo es que de pronto ella ya se casó, entonces uno quedó sin nada. ¿Cierto? Otros dicen que hay una persona que es según su voluntad permisiva. Que bueno, no era la indicada, pero ay Señor, María, María, Señor, María, Señor. Bueno, está bien, si la quiere tanto, cásese, pues. Pero lo veré sufrir. Como que la gente, el Señor, bueno, ok. Y hay otros que se apartan totalmente de lo que es la voluntad de Dios para casarse. ¿Sí? Que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Entonces, personalmente yo creo que podemos hacer la perfecta voluntad de Dios y que Dios nos da la capacidad o el derecho de elegir entre varias o entre varios, aún siendo la voluntad de Dios. ¿No están de acuerdo conmigo? No, todavía dicen como que será. Claro que sí, porque imagínense que hubiera una sola persona en el mundo. ¿Dónde la encuentro? No, hermano, está en Nueva York. ¿Y yo cuándo voy a ir para allá? Si los colombianos no nos dan ni visa.
¿Cierto que sí? Entonces Dios nos da la oportunidad de escoger entre varias o entre varios, pero esa escogencia tiene que ser de acuerdo a unos parámetros que la palabra de Dios enseña. Entonces ahí es donde esta mañana quiero centrarme para que podamos. Los que están solteros escuchan y dicen, lo tendré en cuenta, y los padres, porque a veces vemos que la hija se enamoró, el hijo se enamoró y uno sabe que parece que no es por ahí, pero ¿cómo le digo que no es? ¿Qué argumentos tengo? O sea, que hago una pataleta y si usted hace pataleta mucho más rápido se casa, porque para demostrarle que yo sí. ¿O no? Ustedes no dicen amén hoy, como que yo como que estoy diciendo una cosa que no es. Pero bueno. En primer lugar, tiene que ser una persona que ame a Dios. Que ame a Dios. Y eso es más del 50%. O si usted va a buscar una esposa o un esposo, lo primero que tiene que mirar es que ame a Dios. Si no ame a Dios, ponga una X. Este no es. Nótese que estoy diciendo que ame a Dios, no que sea cristiano. Porque ahora eso son dos cosas diferentes, porque todo el mundo es cristiano ahora. Así que ame a Dios. Eso es diferente. Que esa persona en realidad ama a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña eso. Entonces vamos a mirar unos versículos. Primera en Génesis capítulo 24. Nosotros encontramos una historia hermosa. Ninguno de los guionistas, ni Shakespeare, han podido escribir una historia tan bonita como esta. Y el verso 3 dice, júrame por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Lo primero que está diciéndole Abraham al siervo cuando él ya era viejo, te hago juramentar, o sea, te pongo aquí bajo juramento, bajo maldición si me fallas, que no tomes para mi hijo una mujer de las hijas de los cananeos, sino que vayas a la casa. O sea, él se está evitando el dolor de cabeza de que escojan una mujer que no conviene. Entonces él lo manda y hay un proceso y todos estos principios de los que quiero hablar en esta mañana están en esta historia. Y él va y dice, pero ¿y si no quiere venir? Y comienza a decir todas las cosas que son lógicas en un viaje de estos. Sí, la traigo y qué tal que no le guste, ¿cierto? Pero él fue y oró al Señor y Abraham le dice, bueno, si ella te dice que no viene, tú quedarás libre, pero el ángel del Señor estará contigo. Y qué bueno que nosotros esta mañana podamos decir que Dios esté con nosotros para escoger a quien va a estar con nosotros durante toda la vida. Y él oró a Dios y puso señal. Y cuando puso la señal, que aquella mujer que él le pidiera agua y le diera a beber y también le dijera, le voy a dar a beber a tus camellos. ¿Sí? Esa es. Y dice la Biblia que él observaba en silencio cuando ella iba y vaciaba su cántaro y volvía hasta que le dio, y observaba en silencio para ver si era la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que ella era hermosa. Y cuando fue allá y contó aquello, dijeron, bueno, no podemos decirte ni bien ni mal, esto viene de Dios, que se vaya. Y cuando venía de regreso, que Isaac la ve, gloria a Dios, se encuentra y le gustó. Así que dice la Biblia que se gozó, gloria al Señor, y así se consoló de la muerte de su madre. Entonces, lo que no tuvo Isaac, porque dice que Esaú tomó mujer de las hijas de los cananeos y ellas eran un dolor de cabeza para su madre. ¿No han leído esa palabra? Sí, o sea que le perturbaban siempre. Entonces es cuando ella le dice a Jacob también, vete a la casa de mi padre y allá toma mujer para ti. No tomes mujer de las hijas de los cananeos, porque ya con estas tengo suficiente.
Amén. Léala para que vea que así dice la palabra. Vamos entonces a mirar que Dios ha dado un mandato. Deuteronomios capítulo 7, verso 3. Y Dios ha establecido esto en su palabra. ¿Qué dice? No emparentarás con quién. Con ella, pero ¿cuál es ella? Las mujeres de las naciones en las que habitaba Abraham. No darás tu hijo a quién. A su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Por una razón. Porque apartará de mí a tu hijo que serviría a dioses ajenos. Y ahí está la razón. O sea, si la persona no ama a Dios y tú te casas con ella, terminarás alejado de Dios. Y eso es lo que Dios está queriendo evitar, que tu hijo y que tu hija se alejen de la presencia de Dios. Entonces nosotros encontramos unos ejemplos. Por ejemplo, el rey Salomón, Primera de Reyes, capítulo 11, dice la palabra de Dios que él, ¿sí?, amó a muchas mujeres. ¿No dice así la Biblia? Amó a muchas mujeres. ¿Sí? O sea, ni siquiera fue una sola, sino que amó a muchas. Es que cometió varios pecados ahí en una sola cosa. El rey Salomón amó ¿a qué? Además de las hijas del faraón, ¿a qué? A muchas mujeres extranjeras de Moab, de Abnón, de Edom, de Sidón y Eteas. Y gentes de las cuales, ¿qué? Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os unáis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. Y a estas pues juntó Salomón por amor. Amén. Gloria a Dios. Y verso 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto para con el Señor. ¿Por qué razón? Porque no tuvo en cuenta para casarse el mandamiento de Dios. Una persona que ame a Dios. Y eso es más del 50% cuando tú vayas ¿a qué? A tomar un esposo o una esposa que ame a Dios. Amén, hermanos. Además, la Biblia nos habla también de Sansón. Sansón, en el capítulo 14 de los Jueces, verso 3, ¿sí? O sea, puso su gusto por encima de lo que Dios en realidad quería. Dice la palabra de Dios que sus padres, capítulo 14, su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de sus hermanos, ni en todo vuestro pueblo, para que vayas y tomes a una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta mujer porque ella me agrada. Entonces muchas personas toman como regla fundamental y básica simplemente el hecho de que esa persona me gusta, ¿sí? Sin mirar las otras cosas, sino es que ese es el que me gusta. Y sin mirar todo lo que... Entonces él, ¿qué pasó? Tuvo muchos problemas, ¿sí? Tuvo que pelear allá, se la quitaron y se la dieron a otro. Entonces él fue a vengarse y su corazón quedó herido y terminó como terminó. ¿Por qué? Porque fue a buscar. Dice, y hay algunos que dicen, hermano, es que en la iglesia no hay mujeres. O sea, no, y estas que están aquí que son extraterrestres. Oh, es que hermano, ahí no hay hombres en la iglesia, no hay. Oye, estos no sé de dónde son o qué serán. Porque hay personas que no sé qué buscan. ¿Sí? ¿Cierto? Pero aquí están los hijos de Dios y las hijas de Dios. Entonces es fundamental, ¿ves? Amén, que ame a Dios. Y yo creo que donde mejor podemos encontrar nuestra esposa es en la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien, vamos a continuar. Así que si usted estaba mirando a alguien y usted ve y dice, esa persona no ama a Dios, entonces hay que pasar la X, esa no es. ¿Sí? Estoy en el salón de clase
Y hay alguna persona, lo primero que tengo que pensar yo, ¿ama a Dios? No ama a Dios, entonces X con él. ¿Cierto? Una alabanza para el Señor. Aleluya. El segundo principio es que esa persona nos debe gustar. Te dirá, hermano, pero obvio. Dice la Biblia en Génesis 29 que cuando Jacob vio a la que quería para su esposa, la amó enseguida. ¿Cierto? Le gustó. Pero ese gusto del que yo hablo aquí va más allá de la atracción física. ¿Sí? Nos gusta, nos fascina su manera de pensar, nos fascina su relación con Dios, nos fascina su relación con su familia y con sus amigos. Es eso, y debe ser mutuo. ¿Sí? Porque hay uno que puede estar empecinado, enamorado por completo, pero la otra persona ni siquiera, como decimos nosotros, no le copia. Entonces, ¿qué haces ahí? O sea, no es la voluntad de Dios, porque no te está copiando nada. Si te paras de cabeza, te tiras, pero nada, llevas regalitos, nada tampoco. Entonces no pierdas tiempo. Y debe ser mutuo. ¿Sí entiendes? Entonces me debe gustar, me debe fascinar, ¿sí? Su manera de pensar, su manera de relacionarse con sus padres, con sus amigos. ¿Sí? Porque no ve usted que a veces las personas se casan y entonces después dicen, yo no quiero que tu mamá venga aquí. Ah, pero ¿y entonces? Sí, yo no quiero estar cerca de tus padres. Sí ve, o sea, y por ahí comienzan los problemas, porque cuántas peleas han habido por la suegra y por los suegros, y cuántos divorcios, porque es que tú no quieres a mi mamá, yo me voy. ¿Sí? ¿O no? Entonces, en primer lugar debe amar a Dios, en segundo lugar, eso nos debe gustar, y nos debe gustar, y esto es importante porque hay personas que dicen, oye, ese es el que te conviene. ¿Sí? O sea, esa persona, porque no ves cómo es que esa persona es espiritual y le sirve a Dios, pero el otro ni le gusta. Y entonces se casa porque le dijeron que esa era. Y después, ay, mi Dios. Sí, y he conocido a varias personas, hermano, es que conocí a una que es mayor que él, pero como le dijeron que esa era, entonces él fue y se casó. Y después problemas. ¿Por qué? Porque simplemente tú no puedes hacer caso de que otro te diga, esa es porque te conviene. Seguramente que el otro es el que está enamorado de ella, pero como no se puede casar con ella, entonces te la mete a ti, entonces tú no puedes. ¿Sí? Entonces no, tiene que gustarte de verdad. ¿Sí? Tiene que ser una atracción mutua para que ese matrimonio pueda durar. ¿Sí? Y tiene que ir más allá de lo físico. Es que me gusta su físico, pero esas actitudes de ella no, pero bueno, como está tan buena, yo aguanta. No. Tiene que ir más allá. Amén. Vamos al tercero entonces. Su vida debe evidenciar el fruto del Espíritu Santo. Sí, más espiritual todavía. Su vida debe evidenciar el fruto del Espíritu Santo, porque pues aquí en la iglesia vemos muchas personas, pero no todas, aunque pudiéramos decir todos estamos en ese proceso y no estamos completos todavía, no hemos alcanzado todavía el nivel de plenitud, porque pues lo alcanzaremos el día en que el Señor venga, y estamos aquí y unos vamos un poquito más arriba que otros, pero todos tenemos ciertas falencias, pero en medio de todo eso nuestra vida tiene que reflejar, ¿sí?, los frutos del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y entonces yo siempre he estado fascinado con eso, el fruto del Espíritu Santo y el matrimonio, porque si usted mira el fruto del Espíritu Santo, ¿sí?, tiene que ver entonces con nuestras relaciones con Dios y con nuestros semejantes. Y lo primero que encontramos es que el fruto del Espíritu es amor. ¿Sí? Y nosotros leemos en 1 Corintios, vamos a leer lo que lo hemos leído muchas veces, pero esta mañana cabe otra vez. Capítulo 13, miramos todo lo que dice. ¿Sí? Amén. Entonces, el verso 4, el amor es sufrido, es benigno, o sea, esa persona tiene que ser una persona buena. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no se envanece, no hace ¿qué? Nada indebido. O sea que si una persona tiene el amor de Dios en su vida, no hace nada indebido. O sea, no va a levantar su mano para pegarte, no va. Amén. ¿Sí? No busca lo suyo, o sea, está libre de egoísmo. O sea, no es una persona que dice que aquí tiene que hacerse las cosas como yo digo. No, 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 no. Él es liberal. Amén. Gloria a Dios. No hace nada indebido, no se irrita. Y este no es una de las cosas por las cuales las parejas siempre consultan. Ay, hermano, es que no soporto su mal genio. Es que con nada está mal genioso. Nadie dice amén. No guarda rencor. O sea que no te recuerda todas las veces que has fallado con fechas. ¿Sí? ¿Cierto? Con todas, no, es que te acuerdas hace 5 años, 6 meses, 3 días y 5 horas que me hiciste eso. No, porque no guarda rencor. O sea, no vive en el pasado atormentándose el presente y el futuro. Porque inmediatamente la persona que tiene todas esas cosas, lo primero que va a decir es, ay, y yo no sé cómo vamos a vivir y yo no sé si vamos a poder seguir viviendo porque todo esto, y se olvida de todo lo bueno que han pasado en el matrimonio y solo se acuerda de las cosas malas. Pero el que tiene el amor de Dios no guarda rencor. Un aplauso para Jesús. Amén. O sea, no lleva un registro de las ofensas, no se enoja fácilmente. Todo lo cree, todo lo soporta. Sí, también encontramos el gozo, o sea que es una persona alegre. Amén. O sea, si usted en su hogar pasa malhumorado y en su trabajo, etcétera, déjeme decirle que usted no tiene el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es gozo, es alegría. Entonces ahí es donde la madre obtiene la ganancia y el padre también, porque ellos ven, sus hijos ven, uy, mi mamá haciendo todo lo que hace, pero ella siempre está alegre, cantando, gozosa, sirviendo el almuerzo con alegría. Pero imagínese una esposa sirviendo la comida, es que aquí yo soy la esclava y tengo que... hermano, a usted no le dan ganas de comerse la comida, o tiene una hambre grande, pero con todo eso usted dice, preferiría no comer. ¿Sí o no? Uy, nadie dice. Quiere decir que estoy pegando donde es. Entonces, o sea, si usted tiene el gozo del Espíritu, usted pasa gozoso. No viene malhumorado en la tarde a las 6, que este día de trabajo, y todos estos flojos aquí para que usted y yo matar. No, si viene, gracias Señor, porque en este día me permitiste traer para mi familia. ¿Sí entiende? O sea, el que tiene el gozo del Espíritu Santo, por eso tiene que evidenciar en su vida los frutos del Espíritu Santo. Y la paz, por ejemplo, la paz de Dios que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento. Amén. En medio de todas esas circunstancias en el hogar, necesitamos la paz de Dios. O sea, en los momentos en que las cosas se pongan tensas entre nosotros, necesitamos la paz de Dios. ¿Sí o no? Digan gloria a Dios. O sea, y el fruto del Espíritu también es bondad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esa persona es buena. Si no puede el árbol bueno dar malo fruto. No es que tú me hiciste hacer. No. Si tú eres bueno, eres bueno. Amén, hermanos. Diga gloria a Dios. Esa persona tiene dominio propio, porque habla de la templanza. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces esa persona que tiene dominio propio domina su genio, domina sus impulsos sexuales. Y cuando la esposa dice, yo sé que ese marido mío no aguanta. Hermanos, y si no se aguanta ahora, cuando te hace propuestas indecentes, menos se aguantará después. ¿Entiendes? Tú que tienes el novio y que te hace propuestas indecentes, tienes que decir X con él. Porque si no se aguanta ahora, no se aguanta después.
O como estamos en estos tiempos tan locos, si las mujeres también hacen lo mismo, tú tienes que ponerle una X. Tienes que pasar por tonto. Claro, porque alguien dice, hermano, pero ¿y cómo voy a, si me está ahí? No, nosotros no somos. Por eso leímos la palabra. No os conforméis a este mundo, sino conoce la voluntad de Dios. Ah, si tú me haces propuestas indecentes, me haces caer, entonces yo X contigo, no quiero nada contigo porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Digan gloria a Dios. Dios está aquí, hermanos, esta mañana. Aleluya. Así que dominio propio. ¿Sí? Gloria a Dios. En cuarto lugar, esta sí les va a dar mucha risa. Debe ser del sexo opuesto. Hermanos, esto ni deberíamos decirlo, pero hemos llegado a tal punto que hay que decir, oye, si te vas a casar, tiene que ser con uno del sexo opuesto. Créame, tiene que ser con uno del sexo opuesto. O sea, no, Dios hizo ¿qué? Hombre y ¿qué? Y mujer. O sea, para que se complementen el uno con el otro. Es cuestión de diseño. ¿Sí? A los que tienen gustos por las personas del mismo sexo, bueno, Dios los ama. Y Él quiere perdonarlos también. Y si hubieran entre nosotros alguna persona que siente tal inclinación, yo sé que el Espíritu Santo de Dios puede transformar su vida y su corazón. Y si no, bueno, entonces quédese célibe para siempre para que sea salvo. Pero si usted se va a casar, tiene que ser con una persona que sea del sexo opuesto. Uno de los principios o de los propósitos del matrimonio es procrear. Y eso solo es posible entre un hombre y una mujer. Jamás podrá ser posible entre personas del mismo sexo. Y en gloria a Dios. Que no es cuestión nosotros de decir, no, es que aquí en la iglesia no, puede que sí haya alguien, pero ciertamente todos nosotros hemos sido llamados a ser transformados por el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. O sea que a través de esa relación íntima, de esa unión que el Señor dijo, haré complemento para él. ¿Sí? El hombre ve el mundo a través de los ojos femeninos de su esposa. ¿Sí? O sea, comparte la otra visión. Y lo mismo la esposa ve el mundo, ¿sí? de la manera en que su hombre lo ve. Y entonces tenemos esa experiencia que enriquece la vida. Por eso, hermanos, número 4, tiene que ser del sexo opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Pero claro que sí. Amén. Gloria a Dios. En quinto lugar, tienen que tener un mismo propósito. No se trata de pensar lo mismo y de sentir lo mismo, porque cada uno tiene sus sueños y sus propósitos. ¿Sí o no? Pero tiene que ver entonces con qué? Con que nosotros nos ponemos de acuerdo, o cuando hablamos con esas personas que nos gusta, entonces decimos como que estamos de acuerdo en muchas cosas. ¿Sí? Amén. Como que estamos de acuerdo en muchas cosas. Es decir, que comparten sus valores, que comparten sus principios, que comparten. Porque imagínense, una persona que diga, hermano, es que a mí me encanta servirle a Dios y a donde me llamen y yo voy. Y la otra persona dice, eso a mí de servirle a Dios me parece una cosa tan... ¿Sí? Cuando se casen, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Sí? El hermano sirviéndole a Dios por allá o la hermana en caso dado. Y la otra acá diciendo, no, tú nada más te la pasas en la iglesia esa, crees que eso te va a salvar. Y aquí hay muchas cosas que hacer. ¿Ve? Pero si son dos personas que les gusta servir a Dios, ¿ve? Cuando el uno esté sirviendo, el otro dirá con alegría, mi esposa está sirviéndole al Señor, o mi esposo está sirviéndole al Señor, y yo sé que Dios nos bendice por eso. Sí, amén. Diga gloria a Dios. Puede que estos ejemplos le parezcan a usted cosas muy sencillitas ahora, pero uno que atiende personas sabe que muchas veces las personas vienen con estos problemas, con ganas de divorciarse. Hermano, es que yo no aguanto, él se la pasa haciendo. Pero eso hay que mirarlo antes de casarse, porque después ya no hay nada que hacer. Entonces ya no son más dos sueños, sino uno. Amén.
Ya no es más mi plan de vida, sino nuestro plan de vida. ¿Sí? Ya no es más mi plata y tu plata, sino la nuestra. Ah, no, es que esta es mi plata. No, tú verás lo que hace. Dice la mujer, tú eres el hombre de la casa, tienes que pagar todos los servicios y todo. Digo, esta es la mía. No, hermano. Entonces, o de pronto ya no es tu deuda y mi deuda. Así que, hermana, que está casada, no se haga la loca cuando su marido se vaya a meter en deuda. Porque no solo es la deuda de él, es la deuda de todo. ¿Sí? ¿Entiende? O sea, es nuestra deuda. Claro, porque hay algunas que en lo bueno, ay sí, bueno, sacamos el carro de 200 millones de pesos y qué rico andar en el carro, pero después que hay que pagar la cuota, yo no sé, tú te metiste en eso y no tengo nada que ver. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, no es nuestra plata, no es mi plata, sino nuestra plata. Y así son todas las cosas, son nuestras deudas, son nuestras victorias y también son nuestras derrotas. Digan gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Vamos entonces, la número 6, ya estamos terminando, que son las 4 señales seguras que yo he dicho. Y en primer lugar, tenemos la Biblia. Y no es que usted va a encontrar un versículo que le diga, así que lea, Manuel, cásate con Lucía, que ella es. No lo vas a encontrar nunca. Pero la palabra de Dios, por lo mismo, hermano, da estos parámetros de los que le estoy hablando, para que usted sepa. Y cuando usted está leyendo la palabra, cuando usted está buscando a Dios, leyendo la palabra de Dios, en algún momento Dios va a resaltar un versículo que tenga que ver con esa persona, para confirmarle o para advertirle. Porque otra cosa que sucede cuando uno tiene propósitos de cualquier índole, pero específicamente de esto, al uno leer la Biblia siente paz respecto a la otra persona. Créame que así es. Amén, hermanos. Entonces, en eso, la Biblia, yo tengo que leer la palabra, a ver qué Dios me dice, a ver cómo me ilumina el Señor, porque Dios tiene maneras de hablarlo. Entonces yo no puedo dejar, y ahí es importante que en esta mañana insistamos, hermanos queridos, hay que leer la palabra, hay que estudiarla, hay que meditarla. Sí, o sea, yo quisiera decir esto, todo el mundo se viene ahora con el celular para la iglesia. No, pero hermano, no nos digamos mentira, la aplicación que menos abrimos en el celular es la Biblia. Compre su Biblia y tráigala para que vean que usted es cristiano y ábrala ahí, ¿no? ¿Sí o no? Es que no, para que busque de verdad a Dios y mire, y no nos estemos equivocando tanto, porque no tengamos que estar haciendo tantos divorcios como nos corresponde a veces. Amén. Así que la Biblia es la primera de las señales seguras. La segunda es el Espíritu Santo. ¿No dice San Juan 16:23 que Él nos fue dado para guiarnos a toda la verdad? ¿Sí o no? Entonces el Espíritu Santo tiene que guiarnos si esa persona es la correcta o no. No, pero nosotros creemos que el Espíritu Santo no sirve para eso. Creemos que el Espíritu Santo es para predicar, para sanar, para hablar en lengua. Pero no, Él no sabe, Él no me puede guiar para elegir a mi esposa. Entonces uno tiene que dejar que el Espíritu Santo lo guíe. Amén. Una alabanza para el Señor Jesús. Cuando yo soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces soy un hijo de Dios haciendo la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y la tercera señal segura que confirman que una persona es la voluntad de Dios son esas señales que a veces Dios mismo pone. Mire que este hombre dijo, Señor, la que me dé de beber, y inmediatamente ella me responda, ¿sí?, que le va a dar de beber a los camellos. Él puso la señal y Dios confirmó la señal. Pero ahora no se haga esto, o no le haga eso a Dios, que dice, Señor, si Manuel es, que hoy venga y me diga el versículo que yo leí esta mañana. No le haga eso a Dios. Hay mujeres que le hacen eso a Dios.
O el hombre dice, Señor, que hoy venga vestida de azul, te lo pido. Y resulta que ese día se le dañó el vestido azul. Entonces se tiró la relación porque puso una señal tonta, absurda. ¿Sí? Dios mismo se encarga de ir poniendo señales que te indican, esta es la persona correcta. O te pone señales que te digan, amarillo, ve con cuidado. Ve con cuidado. ¿Cierto? No te dice todavía detente, pero dice, ve con cuidado. Y tú vas entendiendo, porque Dios va poniendo cosas, personas, palabras, lo que hemos dicho ya, y tú vas entendiendo que esa es la voluntad de Dios o que no es la voluntad de Dios. Pero todo esto tiene que ver con una persona que es muy espiritual, o sea, que es cristiana, porque de lo contrario, hermano, ninguno no verá nada de lo que yo estoy diciendo cuando se va a casar, porque esto tiene que ver con sensibilidad al Espíritu de Dios y a la voz de Dios. Al encontrar la voluntad de Dios, no habrá nada de eso. Amén. Bueno, vamos rápido porque yo sé que el tiempo es corto. Amén. Entonces también existen los sueños y las profecías. Cuando la palabra de Dios dice que recibimos el Espíritu Santo, soñarán sueños y habrán profecías. Pero aquí hay que tener cuidado en esto, porque si una persona está enamorada de otro, ¿con quién va a soñar? Ay, por supuesto, ella verá todo lindo, todo maravilloso, y sueña con él, o él con ella. Ay, Señor, esta es tu voluntad. No. En cuanto a eso, cuando Dios te muestre algo por el sueño, te mostrará lo contrario. Cuando los magos iban, ellos quedaron fascinados con Herodes y le dijeron, vuelve para que yo lo adore. Pero él quería matarlo. Pero dice la Biblia que el Señor le advirtió en sueño. ¿Y qué le dijo? No vayas por ahí. Devuélvanse por este otro lado. Entonces, en ese caso, yo digo, Dios te hablará en sueños, pero para decirte, hay peligro ahí, ve con cuidado. O apártate completamente de eso. ¿Por qué no? Del otro lado no, porque es que uno sueña con la persona que está enamorada. ¿Sí o no? ¿Cuántos sueñan con su esposa todavía? ¿No? Ay, Dios mío. Pero que sueñe cosas buenas, no que sueñe que lo está regañando. ¿Cierto? Entonces, eso tiene que... Y hay personas, entonces, que usadas por el Espíritu Santo te confirman que es la voluntad de Dios. Entonces, miramos aquí que la cuarta señal segura entonces tiene que ver con ¿qué? Con el consejo de nuestros padres, de nuestros líderes, con la bendición de nuestros padres y de nuestros líderes. Si tu mamá y tu papá te dicen, no me trae paz, me parece que no es posible. ¿Sí? Escúchalos. Si en la iglesia, si antes se acostumbraba a preguntarle, pastor, ¿usted qué dice? ¿Usted qué opina? Ya no. Hoy solamente vienen a decir, pastor, somos novios. ¿Hace cuánto? 7 meses, pastor. Venimos. Ya no, pero antes se acostumbraba a pedirle, pastor, ¿usted qué piensa? Y entonces uno, pues, orientaba a la persona. Si en la iglesia te dicen los líderes o el pastor, qué bien mi hermano, te felicito, o te hacen, entonces tienes que tenerlo en cuenta. Pero también tiene que ser con que nosotros, porque por ejemplo uno puede tener una visión equivocada por cuestiones egoístas. Y voy a contar esto aquí, gracias a Dios que no vino mi esposa, pero una de las novias que yo tuve, su familia me odiaba. O sea, no vamos a decir que era, pero me odiaban porque era negro. Entonces ahí no puedo decir yo, esa es la voluntad de Dios. ¿Ah? No, negro. Me da pena, si esto es lo que me hace lindo. Entonces ellos, o sea, me odiaban por eso. Pero después, más adelante, la niña fracasó. Y entonces, ay, mejor que se hubiera casado con el negrito. Porque el negrito está aquí todavía. ¿Sí entiende? Entonces uno no puede, sí, o sea, por cuestiones egoístas, pero yo pienso que un padre de familia, para darle un consejo a su hijo, tiene también que dejarse guiar por Dios.
¿cierto? Pero si la familia, ay no, y en la iglesia dice, hermano, cuidadito, hermano, mire hermano, ¿por qué no lo piensa mejor? Usted tiene que oír. Porque seguramente en la multitud de consejeros está ¿qué? O sea, y que te lo dicen sin ponerse de acuerdo. ¿Ve? Porque te dijo tu mamá ya esta mañana y tú no sabías nada. Y de pronto viene acá el pastor y dice, hermana, venga acá, y usted como que anda con, oiga, a mí me parece que ese muchacho no, oye hermano, a mí me parece, y ni siquiera sabía que su mamá le había dicho que no. Entonces tienes que oír. Diga gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la séptima y la última por hoy. Debe conocer bien a la otra persona. San Lucas capítulo 14, verso 28. ¿Sí? Que dice, ¿quién de vosotros comienza a edificar si no calcula los costos? Si la conozco bien, si conozco sus debilidades, si conozco sus cosas bien, como para decir, puedo casarme con él o puedo casarme con ella. Sé que es un poco mal geniada, pero creo que puedo. O yo creo que no soy capaz. Y entonces es mejor que, porque no sea que después comience a edificar y no pueda terminar y todo el mundo se burle. Entonces uno tiene que calcular los costos para casarse. O sea, y no solamente estamos hablando de eso, sino si hay suficiente dinero como para vivir. Porque si una hermana se casa con un hermano, con todo el respeto, y yo creo que es honra trabajar en lo que sea, pero que es por ahí un vendedor de agua y eso, ¿cómo va a pretender querer vivir como si fuera estrato 6? ¿Sí o no? O sea, no, tienes que saber que él vende agua en el semáforo y que se gana el día. Y si estás dispuesta a vivir con él así, bienvenido, yo lo caso con todas. Pero si no, uno mejor dice, para evitarse problemas. ¿Sí o no? Entonces después el esposo se avergüenza de la familia paterna. Oye, pero si esa era su familia, ¿no la conociste? Eran así, pobres, humildes. ¿No sabías? Entonces tienes que conocer bien a la otra persona para decir, en realidad yo quiero casarme con ella porque puedo asumir los costos. Porque hay suficiente amor para vivir con ella. Pónganse en pie, tengan la bondad. Y yo espero que esto les ayude a ustedes, jóvenes que quieren casarse y padres de familia que tienen a sus hijos, a explicarles de qué manera podemos hacer una elección correcta de nuestra pareja. Levanten sus manos y vamos a pedirle, Señor, danos sabiduría para poder guiar a nuestros hijos en el proceso del matrimonio. Y usted que está aquí soltero, dígale, Señor, dame sabiduría para poder escoger a la persona que tú tienes para mí y con la que voy a servirte y a pasar el resto de mi vida. Soberano Jesús.